En 1939, Aragón y el resto de España caen bajo un manto de silencio, hambre, dolor y represión. La derrota republicana lleva al exilio a personas que se han significado dentro del aragonesismo, que han circulado por sus márgenes o que han participado en la gestión del territorio aragonés fiel a la República durante la guerra. Algunos de esos exiliados ponen en marcha proyectos en los que evocan su tierra de origen. Por ejemplo, José Ruiz Borao, más conocido por su sobrenombre literario José Ramón Arana, y Juan Vicens impulsan desde México la revista Aragón y la peña aragonesa Joaquín Costa. La peña es adversaria de todas las formas de fascismo y desea luchar activamente por derrocar la que impera en España. Proclamamos fervorosamente el principio de solidaridad y cooperación con todos los aragoneses y muy especialmente con los que luchan en nuestra tierra o se ven perseguidos por defender ideales que son los nuestros. Pero también existe un exilio interior. Julio Calvo Alfaro y Gaspar Torrente ensayan modestos ejercicios de recuperación, de forma muy discreta y aislada, casi a escondidas, de aquella agitación y propaganda de décadas atrás. Todo esto formaba parte de una cierta nostalgia hacia unos tiempos, como eran los tiempos republicanos, en los que había habido confrontación de ideas, debate. En estos tiempos ya de dictadura va a haber otros tipos de oposición al régimen. Va a haber una confrontación armada que va a fracasar por completo y posteriormente se van a ir generalizando otras formas de protesta, adaptadas también a una situación que ha ido cambiando en lo social, en lo económico, en lo cultural, unos cambios que, pese a que el propio régimen era un freno para ellos, se iban a generalizar en la sociedad aragonesa y española. La protesta contra el franquismo se rearma en la década de 1960, combinando antiguas y nuevas formas, articulando opciones políticas de oposición clandestina y recorriendo caminos al filo de lo que el régimen está dispuesto a admitir. La estrategia del Partido Comunista de España ha variado. Ya el maquis ha pasado a la historia. Ellos defienden convocatorias de huelgas nacionales pacíficas y entonces la estrategia fundamental va a ser la infiltración, la dinámica de entrismo en las propias organizaciones de la dictadura, fundamentalmente en el sindicalismo vertical. Y ya no solamente se protesta en lo que habían sido el País Vasco o el cinturón industrial de Cataluña, sino que la protesta irradia hacia otros territorios y, como no, llega también a Aragón, llega a la ciudad de Zaragoza, donde había una importante especialización metalúrgica en empresas como Giesa, como Talleres Cataluña, y más allá incluso de la ciudad de Zaragoza, en Mequinenza, en Monzón, en las cuencas mineras. En el caso de Aragón es importante, o fueron importantes, las elecciones sindicales de 1966, que está aquí un poco la gestación de Comisiones Obreras. Y consiguen tan buenos resultados que en el año 67 Comisiones Obreras va a ser prohibida. Y por otro lado está la oposición de los movimientos católicos de base. Claro, hay que entender que ser sacerdote en el Aragón de 1975 tenía algunas ventajas añadidas de cara a protestar o a formar parte de esta oposición al franquismo. Ser sacerdote te permitía tener locales a tu disposición y ceder las parroquias pues para reuniones de estos grupos de comisiones obreras o de otros. Ser sacerdote te permitía emplear el dinero del cepillo de la iglesia pues para ayudar a determinadas causas o como una caja de resistencia también si había huelgas de los trabajadores. Por otro lado, en Aragón y en concreto en la ciudad de Zaragoza, el papel de la Academia General Militar nos introduce al tema de los militares también. Y aquí en Zaragoza tuvieron algo de presencia los militares de la Unión Militar Democrática. Esta sería la única oposición muy pequeña dentro del ejército a la dictadura. Es importante subrayar el papel de la oposición a la dictadura porque si no, sin esa presión en la calle,
da un poco la idea de que las Cortes franquistas evolucionaron de forma natural hacia su disolución, como si se hubiesen hecho el harakiri, y después todo transcurrió por la vía parlamentaria de la ley a la ley, como si antes no hubiese sido preciso forzar esa legalidad, sobre todo en el primer semestre de 1976. El dolor de la dictadura debe formar parte de la experiencia histórica del proceso de democratización en España. La oposición democrática también cambió el discurso sobre la pluralidad nacional española. Es decir, más allá del regionalismo del franquismo, empieza a surgir una reivindicación autonomista. Y una reivindicación autonomista no solamente en Cataluña o en el País Vasco, sino también en otros territorios, en Valencia, en Aragón, en Andalucía, en Canarias. En 1972, el PC publica su manifiesto para Aragón. Se forma la Comisión Aragonesa Pro Alternativa Democrática y aparece el primer número de Andalán. Hay un puñado de gentes apasionadas por los problemas del país y por sus soluciones que en Aragón está seguramente, de modo más o menos consciente o confuso, buscando una palanca y un punto de apoyo. Hemos creído poder contribuir a fabricarlos con este periódico. Desde la perspectiva de lo musical, ¿no? La canción de autor, la canción protesta ligada a cuestiones del territorio, José Antonio Labordeta, Joaquín Carbonell, La Bullonera, pero también desde el punto de vista editorial. Es la recuperación de unas nuevas señas de identidad aragonesas y es la defensa del territorio en un momento, no lo olvidemos, de amenaza de las centrales nucleares, de amenaza de trasvases también y de amenaza de pueblos inundados. En 1975, la Junta Democrática de Aragón hace público un manifiesto en singular clave autonomista. Poco después, se unirá con la Plataforma Democrática de Aragón para dar lugar a la Coordinación Democrática de Aragón, popularmente conocida como Platajunta. Debemos movilizar a los aragoneses para salvar a nuestra región del desastre al que la está conduciendo el régimen y conseguir que la revolución política suponga para Aragón la instauración de un poder democrático regional y el logro de un estatuto de autonomía. El encuentro autonomista de Caspe, en julio de 1976, será la puesta de largo de ese movimiento asambleario y reconocido deudor de aquellos republicanos que no pudieron ver cumplidos sus anhelos en 1936. Existe una tradición previa de autonomismo, de sentimiento de identidad aragonesa que pervive durante décadas, pese a guerras, exilios, ostracismos. Ese sentimiento se va a manifestar en una conciencia popular aragonesa que también va a ir unida a otros elementos, a la lucha por las libertades, a la reivindicación de la democracia. Y esto nos indica también que el camino hacia el autogobierno en Aragón está jalonado también por esos impulsos iniciales que no tenemos que olvidar. Lo que viene después es historia, que también contaremos.